Los dinosaurios no solo fueron gigantes con grandes huesos, sino que incluso parecen haber desafiado las leyes de la física para convertirse en los mayores animales de la historia. Philip Manning aplicará un montón de presión y se valdrá de la ciencia espacial y de los mayores dinosaurios del mundo para averiguar, por Dios, si podría haber alguno mayor. El CSI de los dinosaurios. Dinosaurios gigantes. Alimentándose a mordiscos de los bosques primigenios, los dinosaurios saurópodos de cuello largo se convirtieron en los mayores animales terrestres de la historia. Prosperaron durante 150 millones de años, hasta que dejaron de hacerlo. El mayor dinosaurio encontrado nunca pesaba 18 veces más que un elefante. Pero, ¿hay alguno mayor esperando ser desenterrado? Solo llevamos 200 años desenterrando dinosaurios. Por eso, el paleontólogo Philip Manning cree que los más grandes permanecen ocultos. Así que emprende la tarea de averiguar exactamente qué tamaño pudo alcanzar el mayor dinosaurio. Este es un día de trabajo para Philip Manning, una nueva raza de paleontólogo que a veces está demasiado ocupado jugando por ahí. Investiga respuestas por fuera y por dentro, echando abajo las convenciones. Viaja por todo el mundo para consultar con expertos y someter a prueba sus hipótesis. Y de paso, reescribir la prehistoria. En nuestro tiempo, los elefantes se llevan el premio a las criaturas cuadrúpedas más grandes. Para que Philip determine lo grandes que eran los dinosaurios, necesita saber lo que podría haber detenido su crecimiento. Fantástico. Dios mío, tienes aliento de elefante. Para medir a la mayor criatura de la Tierra, Philip se aventurará donde pocos paleontólogos han ido y aplicará la ciencia aeroespacial a los huesos de los dinosaurios. Para esta gran aventura, Philip y el anatomista veterinario Peter Dodson comienzan su viaje en China, el hogar de los mayores dinosaurios de cuello largo del mundo. ¿Sabes, Philip? Me encanta venir a China. Llevo 15 años viniendo, el mejor país del mundo para estudiar a los dinosaurios. Philip sospecha que el talón de Aquiles del saurópodo podría ser su cuello. Nadie sabe con certeza por qué crecieron tan largos. Una teoría sugiere que los saurópodos usaron sus cuellos para conservar energía, porque con ellos cubrían una amplia zona de alimentos sin caminar. Pero ¿cuánto tamaño podían alcanzar? El paleontólogo Yu Hailu Hola, Peter. está conduciendo a Philip y Peter hasta el dinosaurio de cuello más largo de China. Hailu tiene un sexto sentido con los dinosaurios y en los últimos 7 años ha bautizado a 12 nuevas especies. Vaya, ¿es este el yacimiento? Sí, en lo alto de aquella colina. Un yacimiento con vistas. Sí. Hailu encontró a su último saurópodo aquí y lo llamó Daxiatitán, el titán de Daxia. Solo queda sacar los huesos del cuello. Es un nuevo saurópodo bautizado el año pasado. ¿De veras? Esta tiene que ser la última especie de dinosaurio con la que he trabajado. El equipo necesita sacar el hueso de morrillo de la montaña antes de que anochezca. Así podrán reensamblar al gigante en una pose viva. Eso ayudará a Phil a entender el diseño de estos dinosaurios de cuellos excepcionalmente largos. Algunos dinosaurios chinos tenían cuellos tan largos como la mitad de sus cuerpos. Con 15 metros, el cuello del Daxiatitán era más largo que un tiranosaurio adulto.
Nunca había visto un trineo de acero usado para un dinosaurio. No como chaqueta militar. Este es especial, hecho en China. Cada hueso de cuello fosilizado pesa 1 tonelada. Este es el último extraído de la montaña. Hailu, si todo el mundo dice soltad y yo soy el único que no entiende, por favor, dímelo. Tengo un dinosaurio agarrado por la cola y no voy a soltarlo. No hay duda de que el Daxiatitán movía su cuello con mucha más finura que esto. Detesto a los dinosaurios. No, me encantan. Otro fósil de Daxiatitán ha salido de la montaña. Una vez que lo desenvuelven, pueden comenzar a construir el dinosaurio. Hace 150 millones de años, el Daxiatitán se alimentaba de plantas verdes. Hoy lo plantan en un aparcamiento. Phil y Peter están listos para ayudar a la gran bestia a incorporarse. Esto es lo último en dinosaurios instantáneos, desde luego. Esta es la primera vez que Philip está viendo un Daxiatitán en tamaño real. Esto comienza a parecer un dinosaurio. Y Philip nunca ha visto a un dinosaurio montado de esta forma. Por favor, no. Esto es lo último en vídeos de higiene y seguridad. Están moviendo un andamio con 2 personas arriba. La parte más complicada es reensamblar el cuello. Casi todos los mamíferos tienen 7 huesos en el cuello. El Daxiatitán posee 19 y además son enormes. Mover un cuello como este habría exigido una enorme potencia muscular. Y los músculos grandes pesan. Pero a medida que el cuello del Daxiatitán sube, Philip ata los cabos. Cada hueso del cuello tenía una costilla a cada lado. Esta debe de haber sido parte de la solución a unos cuellos tan largos. Las costillas no solo proporcionaban apoyo estructural, sino que también les dieron a los grandes músculos un lugar donde adherirse. Las costillas de la base del cuello permitían que levantase grandes pesos. Algunas de ellas eran más altas que un ser humano. En tan solo 6 horas, el equipo ha terminado el megapuzzle. Admiro vuestra destreza. Es un esqueleto magnífico. Philip, esto es impresionante. Supongo que hace 100 millones de años no te habrías puesto tan cerca. No, este es un mal sitio. Este es el final del animal, Sí. literalmente. Sí. Bueno, El Daxiatitán demuestra cómo los dinosaurios gigantes adaptaron su anatomía a sus largos cuellos. Menudo cuello. En teoría, con el sustento de estas costillas, el cuello del saurópodo podría haber seguido creciendo. De un extremo colgaba un diminuto cerebro de dinosaurio y de otro lo que debería de haber sido un corazón descomunal. Basta comprobar la distancia a la que el corazón tenía que bombear sangre al cerebro para quedarse mareado. ¿Cómo se las arreglaron para subir bastante sangre hasta el cerebro? Tal vez su corazón limitó su tamaño. Los huesos fosilizados no nos cuentan toda la historia, pero sin ellos no tenemos nada. Puesto que nadie ha encontrado un corazón fosilizado de saurópodo, Philip tiene que buscar la respuesta en otro lugar. En el parque safari de Knowsley, Philip espera que el animal vivo más alto del mundo le pueda contar algo del sistema circulatorio de los gigantes extinguidos. Venid aquí, hojas frescas gratis.
Las jirafas tienen unos corazones con una musculatura excepcional que llevan la sangre hasta sus cerebros. Debido a su alta presión sanguínea, el truco consiste en evitar que las cabezas estallen cuando se agachan para beber. Por suerte, la naturaleza les ha proporcionado una red de venas y arterias que actúan como un sistema fluvial, desviando pequeñas corrientes de la principal en la base del cerebro. Al analizar la presión sanguínea de la jirafa, el experto bioquímico McNeil Alexander ha calculado lo que costaba llevar la sangre hasta el cerebro del dinosaurio. Si te fijas en los brachiosaurios, con ese cuello tan largo, deberían de haber tenido el doble de presión sanguínea que la jirafa. Y una jirafa tiene una presión sanguínea el doble que la nuestra. Así que los saurópodos deberían de haber soportado una presión tremenda. Así que si cortase una arteria principal, el chorro me estamparía contra una pared que estuviera entre 5 y 6 metros de distancia. Sería muy desagradable. La presión sanguínea de la jirafa es enorme, pero me has dicho que la del dinosaurio es 4 veces la nuestra o incluso más. Pero un saurópodo grande habría necesitado una presión aún mayor. Así que, ¿cuál es el límite? Si quiero entender de verdad el dilema del dinosaurio a la hora de llevar la sangre al cerebro, necesito ver por mí mismo lo que exige alzar un líquido a una altura de 4 pisos. Philip visita el cuartel de bomberos de Berkeley, en California, para aprender sobre alturas asombrosas y presiones formidables. Quiere usar estos camiones de bomberos para simular el sistema circulatorio del dinosaurio. Hola, chicos. Hola. Hola. Este es mi dinosaurio por un día, y este va a ser mi corazón de dinosaurio. De acuerdo. Estos serán la espalda y el cuello de mi dinosaurio. El objetivo es que esto actúe como el corazón más potente que pueda encontrar. Y esta agua va a hacer de sangre. Este es el corazón. Eso es corazón. Aquí tenemos el supercorazón, que bombea 7.500 litros por minuto. Seguramente pueda impulsar sangre o agua a toda la distancia que necesites. Este corazón puede llenar una piscina privada entera en solo 5 minutos. Adelante, tengo que ver esto en acción. Muy bien. Aquí tienes el casco. Así, la carrillera. Muy bien. ¿Y ahora qué? Directos a la escalera. Philip quedará en el mismo limbo para ver la fuerza que hace falta para subir agua 4 pisos y ponerla a la altura de un saurópodo. Vamos allá. La escalera es de 3 pisos. Voy a engancharte. Vale. Philip se ata para controlar la presión de la manguera con seguridad Genial. y apuntar el chorro hacia el 4º piso. Es como una manada de elefantes orinando. Los bomberos comienzan aplicando una presión suficiente para tocar la pared del edificio, simulando así la cabeza del dinosaurio situada a la misma altura que su corazón. Pero cuando la cabeza comienza a subir, surgen algunos problemas. Los bomberos mantienen la presión mientras suben la escalera. Supongo que hasta ahora me va bien. Voy a ver si subo hasta por encima de los árboles. Philip comienza a sentir la presión, o la falta de ella. No, se acabó, no llega. No hay forma de que llegue. Me voy a desmayar. Philip pide más presión. La aumentan casi el doble. Un poquito más, casi llego. Vamos, corazón, haz tu trabajo. Sí, un poquito más. Allá vamos. La bomba funciona de maravilla. El corazón está latiendo. Desde luego, muy bien. Sí. Esto sí que es un sistema de alta presión que bombea la sangre suficiente a mi cerebro para que pueda funcionar mientras oteo desde las copas de los árboles. Para llevar la sangre del corazón a la cabeza del Daxiatitán, hizo falta el doble de presión. Para erguir su cabeza a esta altura, los dinosaurios de cuello extra largo necesitaban un corazón del peso de 2 automóviles. Una bomba así de grande habría exigido más energía de la necesaria para alimentar al resto del cuerpo.
El experimento del camión de bomberos hace que Philip se cuestione si el cuerpo del saurópodo funcionaba de esta forma. Para saberlo, tiene que enfocar el problema desde otro ángulo. La pregunta es, ¿subían las cabezas tan alto? Acaba de tener un ataque al corazón. ¿Y si nuestras suposiciones sobre el ángulo del cuello del saurópodo fueran erróneas? A la hora de reconstruir dinosaurios, la paleontología tiene tanto de arte como de ciencia. Y cuando el dinosaurio adopta una pose, nada garantiza que sea la correcta. En la Universidad de Oregón, Kent Stevens ha creado un programa para eliminar el elemento humano de la reconstrucción del dinosaurio. En los museos cambian las posiciones de los dinosaurios. Y aquí estoy sosteniendo un dinosaurio de plástico que parece incorrecto. ¿Qué pasa aquí? Creo que uno de los problemas es que hemos cumplido nuestras propias fantasías y deseos, y queríamos que estos saurópodos alzaran sus cabezas en el aire porque así quedaba muy bonito. El programa Dinomorfo de Kent le permite reconstruir miles de dinosaurios virtuales y probar cómo se movían, algo imposible de hacer con fósiles. Si te fijas en el encaje de los huesos del saurópodo, no hay ninguna curvatura oculta. Parecen más bien ir simplemente rectos, de uno a otro hueso describiendo un ligero arco. El programa Dinomorfo ha ayudado a desvelar que los saurópodos no alzaban sus cuellos como las jirafas, sino horizontalmente. Era una sencilla línea plana. Carecemos de cualquier prueba que indique que fuese vertical. A menos que te las arregles para pincharle el trasero con un rayo y obligarle a hacer... El trabajo de Kent Stevens ha desafiado las suposiciones y ha ayudado a redibujar la silueta de los saurópodos. Philip se da cuenta de que no erguieron sus cabezas por encima de su corazón. Los saurópodos no necesitaban una presión sanguínea tan alta. Así que eso no fue un factor que limitase su crecimiento. Philip tiene que buscar en otra parte. El profesor Matt Weddell podría tener la respuesta. En la Universidad de Brigham Young, en Utah, ha reunido una gran colección de datos sobre huesos. Esta es una catedral de la prehistoria. De los miles de huesos de este sótano, Philip busca solo uno, pero es descomunal. Un hueso de espalda de un supersauro o superlagarto. Caray. Es enorme. Es una de las mayores vértebras de cualquier animal que haya existido. Es increíble. Me encanta comparar tamaños. Philip compara una vértebra humana con el mismo hueso de un supersauro, lo cual pone el asunto del hueso en perspectiva. Es ridículo comparar. ¿De dónde es ese? Es del medio de la espalda de un elefante, pero no es nada comparado con esta vértebra de supersaurio. Los huesos de un elefante adulto pesan alrededor de 1 tonelada. Nuestros huesos son bastante ligeros, pero ese es muy denso. Bastante. Si reconstruyéramos esto a escala y con la misma densidad, esto pesaría cientos de kilos. No creo que el animal hubiese sido capaz de levantarlo. Entonces te imaginas a un rollizo supersauro de pie, perplejo, diciéndose, no me puedo mover. Incapaz de moverse, eso es. Pero de alguna forma los dinosaurios gigantes hallaron la forma de arrastrar sus huesos. Y la respuesta se halla oculta en el interior de los huesos. ¿Cree que el paciente va a sobrevivir, doctor? No tiene buen aspecto. Creo que vamos a tener que amputar. Mac y Philip contemplan de cerca el hueso de la pierna de una vaca para entender qué hace a los huesos de los mamíferos tan pesados. De repente se me ha pasado el hambre. Ahora podemos ver que el hueso blanco grueso alrededor del exterior y la médula ósea interior son casi todo grasa, pero también hay un montón de vasos sanguíneos. Los animales generan el hueso suficiente para sostenerse y rellenan el hueco interior con médula. Dios mío, fíjate en la sangre que sale. La médula es sorprendentemente ligera y evita que los huesos de los mamíferos alcancen un peso excesivo. El olor es asqueroso. Fíjate en esa bonita médula grasienta que sale. Es nutritiva, pero también es lo más barato y ligero que el cuerpo puede crear para rellenar ese espacio. Los huesos de las patas de los dinosaurios también poseían médula. Ningún sobresalto.
Pero cuando Matt hizo pasar los huesos de la espalda del saurópodo por un TAC, se topó con una gran sorpresa. Las imágenes del TAC mostraban no solo médula, sino un patrón en forma de panal de los huesos del cuello y la espalda del dinosaurio, rellenos solo de aire. El trabajo de Matt revela que cuanto más grandes, más aire tenían los dinosaurios en sus vértebras. Esta es una vértebra cervical del supersauro. Una vértebra como esta es tan ligera que un hombre la puede levantar. Para levantar el hueso equivalente de un mamífero haría falta una grúa. Hemos averiguado que para el mayor saurópodo, las vértebras eran en un 90% aire, comparables a la goma espuma. Así que las estructuras óseas de los dinosaurios más grandes eran parecidas a sacos de aire. Desde luego, encontraron una solución que ningún otro gran animal ha usado nunca. Así que es oficial, los mayores dinosaurios que caminaron por la Tierra eran potencialmente cabezas huecas. Sí, eran cabezas huecas. Esta adaptación ligera es sin duda el secreto de la adaptación del saurópodo y lo que le permitió su supertamaño. La innovación de los huesos rellenos de aire ayudó a los dinosaurios a resolver su problema de peso, pero suscita otra pregunta. A medida que se hicieron mayores, ¿cómo consiguieron el oxígeno suficiente para funcionar? En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, creen que han encontrado la clave. Jonathan Cott, un experto en respiración, y su equipo estudian cómo los reptiles, los mamíferos y las aves respiran. Han comparado la eficacia de cada sistema para hacer circular el oxígeno por el cuerpo. Jonathan cree que por primera vez puede aplicar lo que sabe a los dinosaurios. Hola, John. Hola, Philip. Para demostrar cómo los distintos grupos de animales respiran, enfrentará los pulmones mamíferos de Philip a los de las aves. La buena noticia es que hemos encontrado la forma de que estés callado poniéndote esto en la boca. Qué descarado. Jonathan registrará la eficacia de los pulmones de Philip bajo estrés. ¿Por dónde empezamos? Métete esto en la boca y pondré en marcha la máquina apretando este botón. A medida que la actividad de Philip se intensifica, su cuerpo reclama más oxígeno. Pero Philip solo puede extraer el oxígeno que aguante en sus pulmones. Y solo consigue suministrar aire fresco a sus pulmones cuando inhala. Por su parte, las aves pueden suministrar aire fresco a los pulmones tanto al inhalar como al exhalar. ¿Cómo me comparo con las aves? Lo que nuestros datos revelan es que un avestruz es capaz de correr de forma mucho más económica que tú, y parte de la razón es su sistema respiratorio único y extremadamente eficaz. El estudio de Jonathan muestra que por cada respiración, un ave puede extraer el doble de oxígeno del aire que un pulmón de mamífero del mismo tamaño. Si quieres ser corredor de maratón o de velocidad, necesitas pulmones de ave. Esto se debe a que las aves no solo tienen pulmones, sino un complejo sistema de bolsas de aire que les ayudan a extraer más aire con cada inhalación. Inhalen o exhalen, las bolsas de aire de las aves proporcionan un flujo constante de oxígeno nuevo hacia los pulmones. Por eso no es de extrañar que estas grullas posean el oxígeno suficiente para sobrevolar los Himalayas, mientras que los escaladores apenas tienen lo bastante para caminar. En este viaje, Philip ha aprendido mucho, pero hasta ahora no ha hallado el factor que evitó que los dinosaurios crecieran aún más. Ahora es cuestión de escala. Por Dios, es enorme. ¡Sube! Incluso la cosa más grande y fuerte del planeta no puede escapar de la fuerza más débil del universo, la gravedad. Es como escalar el monte Everest. El tamaño importa. En este caso, seguro. Hablemos de camiones o de dinosaurios monstruo. Vamos. Las piezas mayores también tienen que ser las más fuertes, porque la presión y el estrés también aumentan.
Al contrario de los dinosaurios, el chasis y el eje de un camión pueden fabricarse de materiales con la fuerza suficiente para soportar casi todo. ¿No tienes problemas al aparcar esto? No, podemos aparcar donde queramos. Aquí mismo sin problema, no importa. Pero para construir un dinosaurio de tamaño monstruoso, el hueso es el único material de que dispone la naturaleza para soportar cargas extras. ¿Podrá Philip llegar a saber cómo los huesos de estos gigantescos animales soportaban la presión de la vida y el movimiento en tierra firme? ¿Qué tal ha ido? Me aterra ver lo que un dinosaurio de 50 toneladas podía hacer. Ha sido impresionante. ¿Puedo salir, por favor? Cuidado al bajar, es un buen salto. Gracias. Philip se dirige a SpaceX, Espacio X, una empresa espacial de Los Ángeles, en pos de la herramienta que pueda soportar cantidades astronómicas de presión. Tiene el presentimiento de que la tecnología empleada aquí le podrá ayudar a responder sus preguntas acerca de las mayores criaturas que han pisado la Tierra. SpaceX usa una prueba virtual única denominada Análisis de Elementos Finitos, o FEA, por sus siglas en inglés, para diseñar naves reutilizables. La técnica les ayuda a averiguar dónde se encuentra el punto de ruptura de sus naves espaciales antes del lanzamiento o incluso de su diseño. Philip y su equipo aplicarán el FEA para hallar el punto de ruptura teórico de los huesos de dinosaurio. Creen que, si lo logran, serán los primeros en usar esta técnica para calcular el tamaño máximo posible de los dinosaurios. ¿Cuántas naves estáis construyendo en estos momentos? Déjame pensar. En estos momentos tenemos 3 naves espaciales distintas en fase de montaje. Jeffrey Kiki es el director de diseños estructurales de SpaceX. Dios mío, ¿qué es eso de ahí arriba? Ese es el aspecto final que tendrá la Dragon. ¿Así que estos son los modelos para los que se usa el FEA? Efectivamente, cuando terminemos de aplicar el FEA, todo saldrá a la perfección desde el principio. El FEA depende de un modelo en 3D estructuralmente preciso de la pieza que va a probarse. En este caso, un resistente hueso de dinosaurio, para ver cuánta presión es capaz de soportar en distintas condiciones hasta que ceda. El resultado podría indicar el tamaño máximo de un dinosaurio antes de que su esqueleto falle. Jeff y Philip se dirigen a la central del FEA. Esta es la sala de control de la misión. Fantástico. Me parece increíble que sea un paleontólogo trabajando con un científico espacial. Sea un dinosaurio gigante o una nave espacial, ambos tienen que lidiar con grandes cargas. Aquí estamos, preparando el lanzamiento. Esta nave, diseñada para ser lo más ligera posible, debe soportar fuerzas descomunales que la empujan hacia abajo, como si estuviesen remolcando a un dinosaurio saurópodo gigante. Y, cómo no, intentaron empujarlo hasta el límite. Para probar el efecto de estas fuerzas, Jeff crea un modelo virtual en 3D, como esta cápsula diseñada para transportar pasajeros y carga. Nuestro trabajo consiste en hallar la forma de hacerla segura para que la gente pueda volar en ella y regresar. Me parece algo bueno, y seguro que a los astronautas les gustará saberlo. A todo el mundo le gusta saberlo. Cada color representa un material distinto, o la densidad del material. Bajo presión, a medida que una zona se aproxima a su punto de máxima resistencia, cambia de color. Los ingenieros pueden agrandar o menguar la cápsula para ver cómo reacciona a los cambios. Los daños son solo virtuales. Normalmente lo usamos antes de que se use para garantizar que la nave funciona a la primera. El método de prueba y error es muy caro, así que antes uso el ordenador, que es mucho más barato que probar el metal directamente. El creador de modelos del FEA necesita saber 3 cosas: la forma, las propiedades del material y su densidad. Philip conoce la forma y las propiedades del hueso, pero su densidad, eso es un problema. Los fósiles son piedras, no huesos. Con el tiempo, los minerales reemplazaron a la auténtica materia ósea. Para medir el grosor que tenía la capa ósea, Philip tiene que ver a través de la piedra. Ese es su desafío. Pero si puede superarlo, será el primero en usar el FEA para discernir el tamaño máximo de los dinosaurios.
Con todo lo que ha aprendido de los cuellos, los pulmones y los corazones de los saurópodos, Philip viaja a Argentina, hogar del dinosaurio más pesado que se conoce. Allí se hace con la ayuda del zoólogo informático Bill Sellers, cuyo equipo le ayudará a configurar un modelo virtual del campeón mundial de los pesos pesados, el argentinosauro de 90 toneladas, un animal de 30 metros de longitud y que pesaba el equivalente a 18 elefantes. El paleontólogo Rodolfo Coria ayudó a desenterrar el argentinosauro en 1990 y después fundó el Museo Municipal de Carmen Funes, donde se exhiben sus huesos. Hola. Hola, Rodolfo. ¿Cómo te encuentras? Soy Bill, encantado de conocerte. Tengo una cosita para vosotros. Vale. He oído decir que es muy grande. Vaya, no tiene nada de cosita, es gigantesco, impresionante. Es un modelo del mayor dinosaurio descubierto. ¿Por qué lo llamáis argentinosaurio? Porque es el mayor dinosaurio de la historia. Es la cosa más grande que hemos encontrado en este país. ¿Y qué es mayor que él? El país. Por eso lo llamamos argentinosaurio. Bingo. Phil y Bill quieren echar un vistazo al hueso del muslo del argentinosauro. Enorme. Eso sí que es un hueso, ¿no? Es nuestro bebé. Bebé. Monstruo. Es un bebé monstruo. Es el mayor fémur encontrado. El hueso más grande del dinosaurio más grande podría ayudarles a calcular la talla máxima que podían adquirir los dinosaurios. Los huesos del muslo y la cadera soportaban la mayor parte de la carga del argentinosaurio, así que pueden proporcionar la información más precisa acerca del peso que el hueso del dinosaurio podía soportar. Es fundamental que podamos extraer datos de este hueso. A continuación los introduciremos en el modelo informático y después podemos clavar el tamaño máximo de los dinosaurios. Recuerda que una vez que lo metamos en el ordenador lo podemos agrandar como queramos. Si lo queremos 10 veces mayor, podemos diseñar un modelo así de grande y ver cómo se comporta. Pero para poder meterlo en el ordenador, necesitan hallar su grosor. El hueso del muslo consiste en un cilindro cuyo grosor les ayudará a calcular su carga máxima. Para ello, Philip tiene que mirar por dentro. Lo ideal sería conocer la densidad del hueso, de la capa externa de este fémur enorme. Eso estaría bien. ¿Podemos aserrarlo por la mitad? De ninguna manera, lo siento. Tendrás que examinar su interior sin romperlo. ¿Ni siquiera taladrar un pequeño orificio? Visión de rayos X. Philip y Bill sopesan las formas de ver a través del hueso fosilizado. No podemos abrirlo en dos y los rayos X están descartados porque el hueso está en un museo y no queremos radiar a personas. ¿Qué os parece el sonido? Sí, es una opción. Las ondas de sonido pueden atravesar objetos bastante densos. ¿No es la tecnología que usan para examinar los oleoductos, los pozos de petróleo y todo eso? Observar el interior de un fósil requiere pensamiento creativo. La tecnología de la industria petrolífera podría ofrecer una solución. Los ingenieros petrolíferos usan las ondas de sonido para comprobar el grosor de los oleoductos sin tener que cortarlos. Los médicos se valen de una tecnología parecida para crear sonogramas. Pero en vez de un vientre materno con vistas, nuestros científicos necesitan una medición muy precisa. En la compañía petrolífera NDT, Philip y Bill esperan convencer a los técnicos de que aplicar sus equipos de última generación a la roca glorificada es una gran idea. Philip Manning. Encantado de conocerte. Tenemos un problema, es decir, un gran problema, porque se trata de un hueso gigante de dinosaurio. Quiero averiguar el grosor de la pared del hueso y sé que la tecnología que utilizáis podría resolver mi problema. Una vez que consigue ganarse su atención, le muestran a Philip cómo funciona el equipo. Las ondas sonoras viajan a través del oleoducto y cuando se topan con un cambio de densidad, rebotan. Philip espera que su comportamiento sea el mismo en el caso del hueso fosilizado. Los resultados se muestran como un pico en el diagrama, proporcionando así una medida precisa del grosor del conducto de acero. Esto va a salir bien.
Creo que es la primera vez que una tecnología así ha sido aplicada a un hueso de dinosaurio. Estoy convencido de que va a funcionar, pero tenemos que intentarlo, esa es la cuestión. Sí, pero depende del material. No sabemos lo que hay en esos huesos, pero si tenemos suerte lo sabremos, sí. Adelante. Sea un oleoducto o un hueso de dinosaurio, la preparación es la misma. Para hacer buen contacto, deben cubrirlo de gel. Qué asco. Es un buen pedazo de hueso, por eso hay que aplicarlo. Aquí es donde pensamos que será más denso y sólido, ¿no? Pringoso, pero al menos no romperá el hueso. Llegó el momento de la verdad. Si esto no funciona, la búsqueda de Philip para averiguar si existió un dinosaurio mayor que los encontrados acabará aquí. Vaya, ¿Es ese el número? es una cifra alta. El cálculo es entre 50 y 60 milímetros. Es muy creíble. 60 milímetros, el grosor de un ladrillo. ¿Qué pasa cuando bajemos? Pero realizan nuevas mediciones para asegurarse de que la primera no fue un error. Sí, 60 milímetros de nuevo. Sí, Fantástico. Es muy consistente. sí. Lo que tenemos que hacer ahora es romper el hueso por la mitad para ver cómo es de verdad. Claro. ¿Hay alguien mirando? Rápido, coge la sierra. Funcionó. Nadie ha usado antes esta tecnología para estudiar dinosaurios. Estoy muy contento, chicos. Gracias. La espera ha merecido la pena porque nos habría sido imposible lograrlo sin esta tecnología. Esta es la conclusión. Ahora que han hallado el grosor del hueso, pueden construir su modelo en 3D. Para llegar hasta aquí, han tenido que apostar fuerte, pero en la recta final no hay garantía de que la recompensa a sus esfuerzos sea el hallazgo del mayor dinosaurio posible. Esperando lo mejor, Bill comienza su meticulosa labor en el modelo del FEA. Sintetizando lo que ya sabe acerca de la fuerza, la estructura y el grosor del hueso. Así crea una versión en 3D para el FEA. A continuación, el programa cargará el hueso de presión, simulando un dinosaurio supergrande en movimiento, hasta que se rompa. Mientras el programa acumula datos, Bill organiza un viaje para entender la presión que tuvieron que soportar los huesos de los dinosaurios. ¿Por qué quieres que te preste mi preciosa televisión? Es una sorpresa. Philip y Bill están en las instalaciones de pruebas de Intertech en San Antonio, Texas, donde Victor y The Hulk, la masa, están especializados en romper cosas. Valdrá la pena, Philip, de verdad. ¿Por qué será que no me fío de ti? The Hulk puede ejercer hasta 250 aplastantes toneladas de presión. Un argentinosaurio de 90 toneladas ejerce unas 30 en cada pata mientras camina. La televisión de Philip está a punto de probar la presión del dinosaurio. Philip tiene planeado grabar el momento con su cámara de alta velocidad. Puedes encender mi televisión si quieres, Víctor. Vale, hecho. No querías que te la devolviera, ¿verdad? Sí la quería. Dios mío. Han hecho falta 15 toneladas para apagar la televisión de Philip para siempre. Fíjate en eso. Es increíble. Vaya, menuda fuerza. ¿Verdad que sí? La fuerza de 4 elefantes. Pero no tanta para que una pata de argentinosaurio no pueda aguantar. Granuja. Tendrán que elevar su estimación sobre la presión que el hueso de dinosaurio es capaz de soportar. Ahora lo intentarán con algo de aproximadamente la misma forma y anchura que el hueso del muslo del argentinosauro. Este tubo de PVC de 3 metros les dará una idea más precisa de la forma en que su modelo del FEA podría reaccionar bajo presión. Creo que con este podríamos no tener suerte. A veces los tubos se comban sometidos a presiones muy bajas. Creo que en este caso a unos 5.000 kilos. Tú dices que aguantará entre 3.000 y 3.500 kilos. Sí, tal vez. Y yo digo que entre 13.500 y 16.000. Vale. Espero que no explote. ¿Todo va bien? ¿Dónde estamos ahora, Víctor? A 12.200. 12.200. Vale, cuidado.
Más de 15.000. En cualquier momento va a romperse y vamos a salir por los aires, lo sabes. Mira eso ahí abajo, justo en el cuello. ¿Vamos, Víctor? A 23.000. 23.000. Dios mío, vamos, venga. Más de lo que esperaba. ¿A cuánto estamos, Víctor? 25.000. Va a ceder, ¿no? Va a estallar. Está claro que la parte de abajo está cediendo. Ahora se ve bien. Se está rompiendo, está cambiando de color. Sí, se va. Se rompe, está cediendo, se está combando. Sí, se está combando. Se va a romper, se está doblando. Es plástico, se está deformando. Va a... Vaya. ¿Estáis todos bien? Sí, ¿Estáis bien? Sí. sí, ya te enviaré la factura de la unidad coronaria. ¿Qué carga tenía cuando explotó? 28.100 kilos. No hemos acertado ni de lejos. 28 toneladas de presión, alrededor de la misma que aguantaba el hueso del argentinosaurio para que el tubo fallase. Es interesante. El tubo era muy fuerte, lo que nos hace albergar esperanzas de que si las piernas del saurópodo fueron tubos gigantes de hueso, entonces habría soportado cargas monstruosas. Ahora Philip y Bill tienen una idea precisa de las presiones dinosauricas y están listos para cargar el modelo virtual completo en el FEA. Todo listo. Hemos rellenado todos los huecos, el tamaño y el resto. ¿Y los datos del grosor del hueso cortidal? También lo tenemos. Vamos a colocarlo. Ahí está. Un hueco de 55 milímetros y todas las propiedades del hueso. No se puede pedir más. Gracias a la información del argentinosaurio, Bill ha creado un modelo preciso para probar el tamaño máximo de los dinosaurios. Debería comportarse como el hueso de un saurópodo vivo. Bill ha manipulado el hueso del muslo para que encaje en 3 dinosaurios imaginarios. Uno de 120 toneladas, otro de 240 y el tercero un ejemplar impresionante de 480. En comparación, el argentinosaurio de 90 toneladas parece poca cosa. Cargará los huesos como si cada dinosaurio imaginario estuviese caminando. Si todos los huesos se fracturan, el argentinosaurio seguirá siendo el campeón de los pesos pesados. Pero si algún hueso aguanta, es posible que hubiese algún dinosaurio mayor. Hemos programado las cargas que creemos generaría un saurópodo al caminar. Veamos qué pasa. Muy bien, pulsa el botón de marcha. Adelante. La presión virtual cambia el color de los huesos. El verde claro significa presión razonable, pero cualquier amarillo, naranja o rojo significa que el hueso ha fallado. Lo que ha ocurrido es que, bueno, veamos las cifras. Se han roto. 480 toneladas es demasiado. Y 120 también. Pero los signos iniciales muestran que podría haber habido un dinosaurio capaz de soportar 30 toneladas más que el actual peso pesado. Estoy satisfecho con las 120, es la cifra que predije. Se corresponde con lo que obtuvimos del esqueleto. 150 me parece bien. Y si sube, estaré menos contento. Así que es mucho, sí, mucho. En cuanto a la pregunta de las 120 toneladas... ¿Entonces podía caminar? Pulsa el botón. ¿Qué crees? Por Dios, está caminando. Sí. 120 toneladas de grasa. Es asombroso. Es la primera reconstrucción de un dinosaurio de 120 toneladas y tu modelo dice que podía caminar. Esta técnica, especialmente precisa, ha calculado la nueva talla máxima teórica de los dinosaurios. En términos mecánicos, este animal funciona a la perfección con este tamaño tan grande. ¿Cuánto crees que podemos forzarlo más allá de las 120 toneladas? Creo que con la forma de su cuerpo, tal vez podríamos forzarlo un poco más. Tal vez hasta las 150. Así que es posible que en alguna roca haya algo incluso mayor
que retozaba por ahí en el Cretáceo. Vamos a encontrarlo. Mira eso, es increíble. ¿Te has dado cuenta de que hicimos lo mejor? Nos agachamos y nos metimos debajo de la mesa como auténticos cobardes. Por eso somos paleontólogos, porque estudiamos cosas que no se mueven mucho.